Bien, buenas noches con todos una vez más. Gracias por poder conectarse. En la clase anterior tuvimos un percance, bueno, tuve un percance con mi señal, pero bueno, ya estamos aquí para retomar el curso de enfermedades y plagas en viveros forestales. ¿Sí? Eh, voy a, voy a empezar ah, haciendo un glosario mm, rápido de cuatro eh, conceptos muy básicos primordiales que se deben de tener en cuenta al momento de identificar una plaga, una enfermedad. Estos conceptos, ustedes los pueden ver ahí: incidencia, severidad, signo y síntoma. ¿Sí? Cada uno tiene un concepto distinto. Incidencia, por ejemplo, es el porcentaje o proporción de individuos enfermos en relación al total. ¿Sí? Los individuos no pueden ser plantas, hojas, ni flores, ni hojas, ni frutos, ni espigas, etcétera. Se evalúa en cada individuo la presencia o ausencia de enfermedad y no se determinan niveles de enfermedad. Este concepto de incidencia pues tiene una fórmula, los cuales ustedes pueden ver ahí. Por ejemplo, incidencia va a ser igual al número de plantas enfermas dividido entre el total de plantas sanas más enfermas observadas, y todo ello multiplicado por 100, ¿no? Para tener el dato en porcentaje, desde luego. Digamos que entonces ese viene a ser el concepto de incidencia. ¿Sí? Por lo contrario, severidad, a diferencia de incidencia, es el porcentaje de la superficie del órgano enfermo, ya sea de hojas, tallos, raíces, frutos afectados por la enfermedad. Y esto varía entre 0 a 100%. Aquí en severidad sí se considera los órganos, ¿eh? Mientras que en incidencia no se considera. Ahora, en severidad también se aplica una fórmula, la cual es superficie, o mejor dicho, también el área del tejido enfermo dividido entre el área total multiplicado por 100, ¿no? Y ese dato pues lo vamos a tener en porcentaje. Digamos que estos datos son para temas de evaluaciones, ¿no? Cuando queramos hablar más que nada enfermedades, se utiliza los términos incidencia y severidad. También eh, existen los síntomas y los signos. Signo, por ejemplo, es cualquier estructura reproductiva o vegetativa que se visualiza de un patógeno. En este caso, pues puede ser un micelio, un conidio, una craniospora, un pinidios, acérbulos, pues son fases propagativas de una enfermedad. ¿Sí? Y síntoma, pues son las manifestaciones de la enfermedad que se dan en las plantas, es decir, las consecuencias, ¿no? ¿Qué me trae como consecuencia una enfermedad o una plaga? Clorosis, manchas, atizonamiento, enanismo, muerte regresiva, manchas foliares, ¿sí? Todo ello viene a ser los síntomas que, por supuesto, vienen a ser parte del resultado del ataque de una plaga o de una enfermedad, ¿sí? Bueno, son conceptos que siempre debemos tener en cuenta al momento de hablar de una plaga y de una enfermedad. A modo general, es algo que eh, he considerado para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Por ejemplo, de la babosa, ¿cómo lo calculo? Cuando hablamos de agentes causantes de daños en plagas forestales, ¿sí? Según la FAO, ustedes saben que la FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El término plagas, digamos, se define como cualquier especie, raza, vegetal o animal o agente patógeno dañino para las plantas o productos vegetales, ¿sí? Haciendo referencia en todo caso a insectos dañinos, nematodos, hongos, animales, malezas, virus, ácaros, plantas parásitas, fitoplasmas, hongos, bacterias, en fin, todo lo que pueda ser considerado dañino para la planta. Entonces, de forma general, los problemas de salud de los árboles ocasionados por organismos perjudiciales
pueden dividirse en enfermedades causadas por patógenos y daños causados por insectos, plagas o otros animales, ¿sí? En resumen, como mencioné la vez pasada, para para que la enfermedad en una planta pueda presentarse, existen dos factores bióticos y factores abióticos, ¿sí? Ustedes, bueno, o tendrán en consideración de repente de que los factores abióticos son aquellos que Eso no me más bien con nada. Nada, Carlos. tienen vida y los factores bióticos son aquellos que tienen presencia de vida, ¿sí? Los factores bióticos pues vienen a ser la temperatura, la humedad, el viento, ¿no? Porcentaje de mojamiento, todo eso viene a ser los factores este, eh, abióticos, ¿sí? Mientras que los factores bióticos vienen a ser pues la presencia ya de los insectos, ¿no? De los insectos, de los hongos, de las bacterias, ¿no? Todo ello viene a ser parte, digamos, de los factores bióticos. Entonces, en resumen, para, digamos, nosotros conocer y saber cuál es el problema que está presentando nuestra planta, tenemos que hacer una evaluación, pues, ¿no? Y en esa evaluación o ese monitoreo, evaluar cuál es lo que le está afectando, ¿no? Muchas veces, a veces en vivero, y no solamente en vivero, sino también en campo, ¿sí? Se suele confundir a veces los síntomas, ¿sí? De, digamos, de una plaga y los síntomas de una enfermedad. ¿Sí? Son dos cosas distintas, pero a veces, e incluso muchas veces, también me olvidaba, hay, digamos, la presencia de deficiencias nutricionales, ¿no? Que también a veces lo confundimos con síntomas de alguna plaga o una enfermedad. Entonces, todo ello desemboca a que nosotros tengamos que monitorear y evaluar, ¿no? En algunos casos, ya cuando la situación lo amerita, pues tenemos que hacer también muestreos, ¿no? Muestreos que desde luego van a tener que ir al laboratorio para que podamos determinar pues cuál es el problema que está ocasionando que nuestra plántula o plantín esté, digamos, presentando ese síntoma, ¿no? Entonces, eso, eso es, digamos, lo que tiene que ver con agentes causantes de daños en especies forestales. Ahora, ¿qué implicancia trae todo ello? Pues digamos que en vivero, ¿sí? Las enfermedades y plagas, en general, ¿sí? Interfieren de manera negativa en la calidad estética de las plantas. Y desde luego, cuando nosotros hacemos un vivero o queremos empezar a hacer un vivero, pues tenemos que enfocarnos en que la calidad, la presencia de la planta que estamos nosotros propagando, pues tenga que ser o tenga que presentar la mayor estética mejor posible, ¿no? Entonces, si no, digamos, es una planta que está con síntomas de marchitamiento, una planta que se está defoliando, una planta que tiene, digamos, desarrollo reducido, disminuido, todo ello, pues, va a hacer que, digamos, la, la calidad de nuestra plántula, pues, sea, poco considerada, ¿sí? Y entonces todo ello puede pues, ocasionar la muerte de aquellas digamos, plantas que puedan presentar, ¿no? Eso es, digamos, la implicancia que trae el no saber, digamos, determinar a tiempo o controlar el problema de una plaga o de una enfermedad, ¿sí? Bien, eh, ¿cómo evito que mis plantas se enfermen? ¿Sí? Esa es una pregunta muy, digamos, muy importante a considerar. Eh, ¿Cómo evita que mis plantas se enfermen? Pues para que, digamos, las enfermedades se desarrollen, es obvio y es preciso saber de que se necesita de ciertas condiciones ambientales, ¿no? Condiciones ambientales, desde luego, óptimas que van a favorecer, digamos, la propagación o el desarrollo de alguna plaga o de alguna enfermedad. Entonces, por lo cual, para poder evitar estas cosas, debemos de darle las condiciones, digamos, adecuadas a nuestro vivero. Un ambiente, digamos, cerrado,
por lo general, donde las condiciones de temperatura, humedad, viento, riego, el tema del sustrato, o si está, digamos, en campo este, eh, sembrado, las mismas semillas que podamos utilizar, pues tienen que ser de la mejor calidad, ¿no? Y para ello nosotros tenemos que hacer un estudio minucioso de cuáles son las condiciones que nuestra planta requiere para poder mantenerla en buen estado. Hay plantas, desde luego, que necesitan una cierta temperatura para poder desarrollarse, al igual que las semillas, para poder germinar, necesitan de una temperatura óptima. ¿Sí? Por su parte, tanto las plagas como las enfermedades también se desarrollan bajo ciertas condiciones de humedad, de temperatura, ¿no? Y hay, el vivero que nosotros tenemos, desde luego, también tiene que tener una infraestructura, una malla, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar, insectos vectores. Ustedes saben que hay insectos vectores, pues que con el viento se movilizan y desde luego estos insectos vectores lo que hacen es a veces, dar como consecuencia la presencia de algún virus, ¿no? Entonces, ese digamos que podría ser una manera de cómo nosotros podemos evitar que nuestras plantas se enfermen, ¿no? Darle las condiciones adecuadas, pues, ¿no? Para que tanto la plaga como la enfermedad no puedan ingresar, ¿sí? Eso serían, digamos, como una manera de poder reducir los daños de plagas y enfermedades en nuestro vivero. Ahora, eh, ¿cuáles, digamos, son los principales agentes bióticos, ¿sí? Bióticos, hablamos de vida, ¿sí? Que causan daños en las plantas. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, los hongos. Mm, mm, digamos que son los grupos más amplios de agentes capaces de provocar enfermedades de plantas de los más diversos grupos taxonómicos, ¿no? Son 6 microorganismos vivos caracterizados por una pared celular que contiene quitina que carecen de clorofila. Estos hongos desde luego no tienen clorofila y, ¿cómo se llama? Se caracterizan por tener una pared celular que contiene quitina, ¿sí? Son causa común de enfermedades y están asociados con un amplio gama de síntomas, ¿no? En el campo forestal, hablando pues, ¿no? Y como con frecuencia se han reportado pérdidas económicas importantes debido a la presencia de estos hongos, ¿no? Los daños, es importante tener en cuenta de que los daños causados por hongos fitopatógenos conllevan muchas veces a la reducción del crecimiento de la planta, en otras ocasiones pudriciones radiculares, que muchas veces no lo vemos, y para ello pues es importante en todo, como lo mencioné, hacer un monitoreo radicular de la planta. También puede ocasionar en ciertas ocasiones deformaciones de la planta. En algunos casos, por ejemplo, se ha visto que también en la parte del sistema radicular, en ocasiones que la raíz se vuelva como una colita de chancho, ¿sí? Claro que eso también se relaciona muchas veces a la presencia de nematos, ¿no? Pero los hongos también dentro de ellos también ocasionan eso, ¿no? Entonces, son formas de cómo se presenta el hongo en la planta, ¿no? Entonces, es muy importante, entonces, como les mencioné y les vuelvo a repetir, que tengamos que ver cuál es el síntoma y definir a través de eh, diagnósticos, muestreos, eh, cuál es digamos, el agente que está atacando a nuestra planta, ¿sí? Digamos que eso en caso de hongos. Ahora, también están las bacterias, ¿no? Que desde luego las bacterias son microorganismos vivos caracterizados por tener membranas y paredes celulares, ¿no? No pueden ser detectados a simple vista, desde luego, porque son microorganismos de tamaño muy reducido, ¿sí? Digamos que cuando vemos, por ejemplo, presencia de exudados bacterianos, podemos darnos cuenta de que ya hay una presencia de una bacteria, ¿no? A través de estos exudados, pues nosotros
podemos decir que estamos ante la presencia de una bacteria. ¿Sí? En las enfermedades forestales provocadas por bacterias son muy pocas en comparación causadas por las de hongos, ¿no? Sin embargo, las enfermedades bacteriales pueden llegar a producir eh, obstrucciones, epifitas de gran importancia que, pues, desde luego, alteran la economía de nuestro vivero. ¿Sí? Eso es algo en lo que es más relacionado con el tema de la bacteria, ¿sí? Ahora, también existe la presencia, desde luego, de, de virus, ¿sí? Virus son considerados agentes infecciosos descritos como un conjunto de ácidos nucleicos, ¿sí? Dentro de una cubierta proteica consideradas partículas submicroscópicas, ¿no? Formado por ácidos nucleicos y proteínas, ¿no? Que se comportan como parásitos obligados. Estos virus pues son incapaces de multiplicarse por sí mismos solamente por medio de procesos metabólicos de la célula susceptible. Es muy importante entonces, en caso de los virus, por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando un virus ingresó a nuestro vivero, es bueno, no es la palabra decir muy, sino que es imposible, ¿sí? Erradicar un virus. Cuando un virus, digamos, ingresa a un vivero, lo que se hace es poner en cuarentena, digamos, ese vivero, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde luego nosotros al momento de ingresar, de movilizarnos, digamos, de entrar en contacto con esa planta, eh, podemos transmitir ese virus a otros lugares, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un cierra ese vivero en cuarentena y desde luego se hace una desinfección, ¿no? Y muchas veces se deja de manipular o de sembrar en dicho vivero por un cierto periodo de tiempo, ¿no? A veces incluso años, ¿no? 4, 5, 6, 7 años se deja digamos, en cuarentena, digamos, ese vivero con tal de disminuir, no erradicar el virus, sino disminuir, digamos, la presencia, ¿no? Eso en lo que concierne a virus. En cuanto a nemátodos, pues ya es muy común también ver de que, bueno, en lo que es al campo definitivo, cuando tenemos un vivero, pues sí no puede afectar el nemátodo, ¿no? Desde luego, si vamos a utilizar sustratos, es difícil encontrar nematos, ¿no? Una de las presencias o de los problemas que nos causa el nemato es lo que ustedes ven ahí en la imagen, ¿no? Son nódulos. Nódulos que, pues, desde luego, pues lo que hacen es que la planta, a través del sistema radicular, no pueda absorber bien los nutrientes y el agua, ¿no? Lo que ocasiona, pues, que la planta, pues, sufra un estrés, un trastorno fisiológico y poco a poco vaya muriendo, ¿no? Entonces, los nematodos, a modo también ya de cómo controlarlo, pues se utiliza fungicidas, ¿no? Muchas veces en campos lo que se hace es poner un plástico, ¿sí? Una cobertura de plástico, de manera que, digamos, la temperatura de dicha zona donde hemos puesto esta cubierta se incremente a temperaturas que muchas veces llegue a erradicar estos nematodos, ¿no? En lo que concierne a nematodos en viveros forestales, se ha visto poca presencia cuando se utilizan sustratos, pero es importante también entonces también que al momento de nosotros evaluar nuestro vivero, tenemos que observar si es que nuestras raíces también pues presentan este síntoma, ¿no? de nódulo. Desde luego, si vemos esta presencia de nódulos, tenemos que hacer uso pues de mecanismos que puedan combatir este nematodo, ¿no? Fungicidas, solarización, lo que les he mencionado, ¿no? Aguas hervidas, aguas calientes que puedan también evitar la presencia de nematodos, ¿no? Desde luego,
también otro factor biótico es los insectos, ¿no? Y aquí entra pues ya lo que es temas de plagas, ¿no? Los insectos son organismos ampliamente distribuidos y diversos en cuanto a su hábitat y hábitos. Estos son los que pues nos ocasionan pues los factores de, digamos, disminución de rendimiento, eh, presencia, calidad de la planta. Eh, si hablamos en términos de insectos, vamos a ver que hay insectos masticadores, eh, chupadores, masticadores y chupadores, aquellos insectos pues que lo que se hacen es alimentarse de las hojas o de las cortezas, o otros que, digamos, succionan la savia que se encuentra en ella. ¿Y qué ocasiona o qué desemboca ello? Pues que, como lo mencioné anteriormente también, la presencia de nuestra planta sea muy pobre, ¿no? No, nosotros no pretendemos, o creo yo que si nosotros estamos eh, formando nuestro vivero, no vamos a pretender vender algo que, digamos, tenga, digamos, estos síntomas como ustedes ven en la parte A, ¿no? La imagen A, por ejemplo, ¿no? Que, digamos, tenga una mordedura, hojas, que han sido atacadas por algún insecto masticador, ¿no? Y que al momento de vender, pues esto no da buena presencia, ¿no? Y sobre todo que nos hacemos, digamos, la, la calidad de nuestro vivero, pues disminuye, ¿no? Eso es lo que se quiere evitar. Los síntomas que ocasionan pueden ser directos sobre las plantas y cuando hablamos de directos, pues hablamos, por ejemplo, de defoliaciones, barrenamientos, eh, tallos cortados o raíces, ¿no? Digamos que esos son los factores eh, directos que pueden ocasionar los insectos. Ahora, pero también existen factores indirectos, ¿no? Y estos pues vienen a ser ya transmisores de virus, de bacteria, de hongos y de fitoplasma, ¿no? Son, digamos, lo que nosotros debemos de tener en cuenta al momento de identificar estos síntomas. Y ácaros también es parte de lo que concierne a agentes fitopatógenos, ¿sí? Los ácaros son artrópodos pequeños que rara veces este, eh, los podemos observar, pues miden, digamos, de 1 milímetro de longitud. Sin embargo, usando un estetoscopio, ¿no? O un estéreo, podemos, digamos, observarlos, ¿no? Estos, pues, al igual que los insectos, presentan apéndices segmentados y un esqueleto externo, ¿no? Las familias, digamos, de mayor importancia agrícolas son los de tetranichas, ¿no? Son, digamos, los que más se presentan digamos, en lo que concierne a plagas, ¿no? Sus síntomas, desde luego, pueden provocar decoloración, amarillamiento, ¿no? Necrosis o caídas de hojas también, ¿no? Los ácaros generalmente, al igual que los trips, ¿no? Su presencia es debido muchas veces a los vientos, ¿no? Eh, Se encuentran muchas veces en el envés de la hoja. Rara veces, casi nunca lo vamos a encontrar en el haz, sino que siempre se van a encontrar en el envés. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Pues por esas manchitas, digamos, amarillas que van apareciendo, digamos, en la parte del envés de la hoja, ¿no? Cuando nosotros volteamos y vemos estas manchas ya amarillas, que están con puntitos diversos por todos lados, y nosotros es importante utilizar una lupa entomológica. Lupas entomológicas nos ayudan a poder ver con claridad cuál es, digamos, el insecto que está digamos, en ese momento, ¿no? Y si nosotros nos percatamos, y en la imagen B, por ejemplo, en la imagen B vamos a ver de que van a aparecer digamos, esos ácaros de color amarillito o también puede ser de color rojo, ¿no? Dependiendo de la especie, vamos a ver de que entonces la presencia de un ácaro, ¿no?
Sí, igual, para ello, pues como le digo, es importante que nosotros tengamos que evaluar, usar nuestro equipo correspondiente, como es la lupa entomológica, para poder detectar la presencia de estos SAC. ¿Sí? Los moluscos, bueno, no hay mucho que hablar de estos moluscos, pero también lo he considerado, porque también, digamos, en ciertas ocasiones, y se ha visto que en algunos viveros también existe la presencia de estos moluscos, ¿no? Que desde luego también este, los daños que provocan, por ejemplo, ¿no? El consumo total de las plántulas, muchas veces, ¿no? La destrucción total o parcial del follaje, o también incluso de los frutos, ¿no? Y todo ello pues puede desencadenar, como les digo, la pérdida de calidad de la planta. Entonces, eso es algo que también tenemos que considerar. Plantas parásitas, cuando hablo de plantas parásitas, por ejemplo, son plantas que viven sobre otras plantas. No sé si ustedes se han percatado, quizás en algunos viveros, ¿no? Y bueno, en campo abierto, campo definitivo es mucho más notorio, pero en viveros hay ciertas plantas que viven dentro de otras plantas, ¿no? Esto es considerado como una planta parásita. Los efectos de las plantas parásitas sobre los hospederos incluyen la producción de yemas adventicias, dan origen al crecimiento conocido como escoba de brujas, ¿sí? Muchas veces, de repente hemos visto la presencia de escobas de brujas. Cuando veamos esto, pues estamos hablando o estamos ante la presencia de una planta parásita, ¿no? Y es algo que tenemos que erradicar a través, digamos, de cortes, ¿no? Podas que podemos usar para poder eliminar, digamos, estas plantas parásitas, ¿no? Las malezas ya es muy común, muy conocido, que en muchos casos, pues, ¿no? Son hospederos o plagas, ¿no? Si nosotros dejamos que la maleza nos gane, como quien dice, ¿no? O no le prestamos la atención debida, desde luego que en un mayor porcentaje del 50% vamos a tener presencia de cierta plaga. Las plagas pues buscan un microclima adecuado o un lugar donde puedan hospedarse, ¿no? Y si está la presencia de una maleza o de un grupo de malezas, vamos a tener por presencia alguna plaga que pueda afectar nuestra planta. Por ello tenemos que usar hierbo Solo estoy yendo. o la aplicación de algún producto que pueda reducir la presencia de las malezas, ¿no? Ahí tienen ustedes, por ejemplo, algunos ejemplos que son comunes o que ocasionan la presencia de las malezas, ¿no? Ahora, ya yendo un poco a lo que concierne el tema, es enfermedades. ¿Qué es enfermedad? Eh, Como lo menciona ahí, se entiende como enfermedad a aquellos efectos negativos originados por agentes bióticos y abióticos, excluyendo, o sea, o no considerando el fuego, el insectos o animales, ¿no? En otras palabras, se dice que cuando las condiciones morfológicas y fisiológicas de una planta se alteran por un periodo prolongado o permanente, se está en presencia de una enfermedad, ¿no? A estas enfermedades, digamos, que causadas, digamos, muchas veces por hongos, se le llama enfermedades fúngicas, ¿sí? Estoy en la Las puerta. cuales pueden presentarse en diversas partes de la planta. Las enfermedades, desde luego, no tienen un lugar específico donde eh, presentarse. No es que una enfermedad simplemente se hospeda o ataca, digamos, las flores. También puede atacar o presentarse en frutos, Mi también pata. en Claro. hojas, tallos, raíces y en viveros, por ejemplo, es común agrupar las enfermedades en las semillas, digamos, en la parte aérea o la parte foliar es donde, digamos, más se pueda presentar, ¿no? Ahí tenemos, pues, la antracnosis, el oído, la roya, y en el caso de raíz,
vamos a tener lo que son el fusario, ¿no? El sitio, son enfermedades que pueden atacar en lo que es cuestión a viveros, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los agentes causantes? Por ejemplo, aquí tienen una enfermedad muy común que es la Rhizoctonia solana. Esta enfermedad, digamos, se encuentra presente en la mayor parte de los suelos y una vez que se ha establecido en la parcela, permanece allí de forma indefinida. Es importante que tengamos este concepto muy claro, de manera indefinida. No es que es una manera definida, sino indefinida. Y esta enfermedad, ¿no? Esta, esta rizoctonia penetra en los tejidos de la planta, afectando a partir de digamos, de una estructura como es el micelio, ¿no? Eh, digamos, a modo de resumen, en todo caso, que lo que ocasiona esta enfermedad es necrosis, lesiones en diferentes partes de las raíces, ¿sí? Vuelvo a repetir, entonces, si nosotros evaluamos y vemos por ahí el síntoma de alguna necrosis, ¿no? O lesiones en las raíces, tenemos que hacer un muestreo para poder ver y determinar exactamente qué es lo que está afectando a nuestro sistema radicular en la planta. Y desde luego es importante pues tener entonces eh, hacer un tratamiento a nuestro suelo, ya que es la parte o es el lugar donde, digamos, se hospeda este, este, esta enfermedad, ¿no? Tratamientos únicos que puedan disminuir la presencia de la Rhizoctonia solani en nuestras plantas. Pudrición de raíces, tienen ustedes una muy común, muy conocida, como es la fitóctora, ¿no? La fitóctora es una enfermedad severa en los viveros, ¿no? Los síntomas viveros afectados por esta fitóctora son similares a los afligidos por sequía y la falta de alimentos, ya que, digamos, en estos casos, ¿no? Este hongo afecta a las raíces, reduciendo el volumen de para, digamos, absorber el agua y los nutrientes, ¿no? Es decir, la pudrición de raíces, como es la fitóptora, lo que hace es que las raíces, su tamaño o su volumen sea muy reducido. Y es importante tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos una planta y se conoce, por ejemplo, eh, si tiene un determinado volumen, la parte aérea de nuestra planta, por consiguiente, la parte que no se ve, que es el sistema radicular, también tiene que tener el mismo volumen que lo tiene en la parte de arriba. Si no tiene, digamos, el mismo volumen, tanto arriba como abajo, pues estamos ante un desarrollo anormal de la planta. Es normal, porque no es dable o no es nada, digamos, normal que una planta tenga un buen follaje, una buena copa, digamos, una buena estructura en la parte de arriba, y al momento de nosotros evaluar la parte de abajo, tengamos un sistema radicular muy pequeño y reducido. Es decir, no hay una igualdad, un equilibrio en la parte foliar y la parte del sistema radicular. Y es importante entonces que haya un equilibrio. Y Phytophthora, por ejemplo, es una enfermedad que a veces lo que hace es reducir el tamaño del sistema radicular y por ende la competencia o la parte nutricional que va a poder tomar esta planta va a ser muy reducida, ¿no? Y va a haber muchos problemas de deficiencia o de carencia de nutrientes en el peor de los casos cuando estamos ante la presencia de una fitóctora. Ahora, la diseminación de la fitóctora, pues sabemos que este es un hongo que se disemina principalmente en el agua de riego, ¿no? Y ahí entra un factor muy importante que es el manejo adecuado y eficiente de nuestro riego, ¿no? Fitóctora, además, ¿no?
produce esporas y estructuras resistentes que se diseminan en el suelo, raíces afectadas, medios de crecimiento infectados y, digamos, también lo que hace es propagarse a través de las condiciones adecuadas que presenten, digamos, el suelo o el sustrato, ¿no? Por ello, entonces, lo que se desea o lo que se busca es que el riego, el momento de nosotros regar nuestras plantas, sea lo más adecuado posible, ¿no? Recuerden que existen, eh, en lo que concierne a riego, existe capacidad de campo, punto de interés y un rato de almacenar o tomar el agua, ¿no? Punto de marchitez es cuando ya, digamos, el sustrato o el suelo, digamos, está completamente seco y la planta no tiene de dónde absorber el agua o los nutrientes. Y el punto de saturación es cuando ya nos vamos al otro extremo, ¿no? Cuando, digamos, el sustrato o el suelo está completamente saturado de humedad. Y es ahí, digamos, donde quizás pueda presentar la presencia de esta enfermedad como es la fitóxera, ¿no? Bajo esas condiciones de humedad saturada, podamos tener la presencia de fitóctonos, ¿no? Por eso es bueno y importante manejar el riego en nuestro suelo, ¿sí? Fitio es otro hongo, digamos, causa también daños muy severos en las plantas. Digamos, cuáles serían las condiciones que se requieren o para que este hongo, digamos, pueda presentarse, ¿no? Periodos frescos, muy húmedos, ¿no? Por ello es importante entonces tener un control adecuado de la humedad, pero evitar periodos frescos, ¿no? Si estamos ante la presencia de un periodo fresco, pues lo más probable es que tengamos diseminación de fitio, ¿no? Otro factor es abundancia de materia orgánica, ¿sí? Ah, cuando hablamos de materia orgánica, no vayan a pensar de que la materia orgánica pues trae esta enfermedad. Lo que pasa es que cuando se menciona o se habla de materia orgánica es que la materia orgánica retiene, digamos, es un abono que lo que hace es retener humedad. Muchas veces se utiliza la materia orgánica en suelos, por ejemplo, arenosos, donde no tiene poca capacidad de retención de humedad y aplicamos pues materia orgánica, humus, estiércoles, ¿no? Compost para poder mejorar, digamos, la retención de humedad de dicha zona. ¿Qué pasa? Que cuando el exceso o la abundancia de materia orgánica exagerada, como lo menciona ahí, ¿no? Va a hacer que pues se retenga mayor humedad y al haber mayor humedad, pues vamos a estar ante un trato que está por encima de una capacidad de campo, ¿no? Volvemos a lo mismo. Vamos a tener un sustrato o un suelo saturado, ¿no? Saturado donde va a generar las condiciones adecuadas para la proliferación de este hongo como es el sitio, ¿no? Entonces, también puede considerar la presencia digamos, de suelos o restos, ¿no? De plantas que anteriormente ya han sido afectadas por esta enfermedad, ¿no? También puede ser motivo para que este hongo pueda nuevamente revivir y atacar a otras plantas, ¿no? Entonces, para ello es importante en todo caso evitar estos problemas. Si ya hemos tenido la presencia de esta enfermedad, de este hongo, es bueno los rastrojos o los desechos de la planta afectada por este hongo, erradicarlas, quemarlas o diseminarlas, es decir, botarlas, ¿no? Lo más recomendable es quemarlas, ¿no? Para así con esa condición poder matar este hongo como es el fitio, ¿no? Entonces, por ello, entonces es importante tener esas condiciones para poder evitarlas y que no se presenten
en nuestro vivero. La viruela del eucalipto es una mancha foliar, ¿sí? Que inicialmente es aislada, circular, de color rojo violáceo, como ustedes pueden ver ahí en la imagen, por ejemplo, ¿no? Sin borde definido y que con el embés, digamos, más claro. Luego, estas manchas foliares evolucionan a manchas poligonales que llegan a medir hasta 4 milímetros de diámetro, ¿no? ¿Y cómo vamos a ver si es que estamos ante la presencia de esta viruela? Es que vamos a tener un color castaño rojizo o castaño más, digamos, más pálido, y son delimitadas por las nervaduras, ¿sí? Entonces, existen y se ha observado antecedentes en cuanto a la agresividad de esta enfermedad en plantas de vivero, que cuando son cultivadas intensivamente y bajo condiciones de alta humedad, provocan desfoliaciones intensas en las plantas. Por lo general, lo relacionamos al tercio inferior. Y cuando hablamos de tercio inferior, estamos hablando de hojas nuevas, ¿no? Porque, digamos, las hojas maduras están en el tercio medio y las hojas viejas pues se van a ubicar muchas veces, digamos, en la parte superior, ¿no? Entonces, estos son digamos, los síntomas que puedan presentar, digamos, la viruela del eucalipto. ¿Entienden ustedes, por ejemplo, los conidios, de cómo pueden presentarse al momento de observarlo en el microscopio? Y las manchas, digamos, de algunas aisladas, ¿no? Como es en el caso de la imagen, de la segunda imagen, ¿sí? Color rojo violáceo, y otras poligonales que ya tiene, es la tercera imagen, ¿no? Que ustedes pueden ver acá, que llegan hasta 4 milímetros de diámetro, ¿no? Entonces, es importante entonces considerar esta enfermedad. Y cuando hablamos de signos de la viruela del eucalipto, digamos que sobre el haz se observan pigmidios negros con cirros largos, acintados de color castaño oscuro, casi negros, ¿no? Y los conidios son castaños, alargados, levemente curvados, con un extremo redondeado y otro más agudo, ¿sí? Es como lo que se observa en la cuarta imagen, ¿no? En la forma de cómo se presenta el signo de esta enfermedad, ¿sí? Antracnosis es otra enfermedad muy, muy común, que digamos presentan manchas foliares antígenas de 1 a 5 milímetros, ¿no? De forma obviamente circular e incluso en otras ocasiones de forma irregular, y que tienen un color negro con bordes violáceos en la cara, el haz, y castaño oscuro en el envés de la hoja, ¿no? Estas manchas pueden hallarse aisladas o agrupadas dentro de una mancha violácea, ¿no? Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, manchas negras con borde violáceo en la cara del haz, en la parte, digamos, segunda imagen, y de color castaño oscuro en el envés, que es la tercera imagen, ¿sí? Ahora, los signos de esta antracnosis vienen a ser cirros de color rosa pálidos, los conidios son hialinos, falcados, lisos, con 1 a 4 septos, ¿no? De color oliváceos. Y eso pues lo podemos observar en la cuarta imagen, ¿no? Cómo es la forma de una antracnosis al momento de ser observado, ¿no? En el microscopio. Y en la primera imagen ustedes pueden ver cuáles son los síntomas de los platines afectados pues por antracnosis, ¿no? Y es entonces ahí viene la parte de uno que tiene que saber identificar y ver cuáles son las formas o los síntomas que presenta cada enfermedad. Oidio, otra, otra enfermedad, ¿no? Los oídos son parásitos obligados y en general no matan al hospedante, ¿no? A diferencia digamos, de una plaga
o de otra enfermedad, estos no matan a los hospedantes. Pero ¿qué es lo que hacen entonces? Se menciona o se dice que eh, por lo esta enfermedad reduce la fotosíntesis e incrementan la respiración y transpiración y pueden deformar las hojas y causar necrosis y en ocasiones desfoliaciones en ataques severos. Desde luego, cuando hablamos de que reducen la fotosíntesis, pues vamos a estar ante la presencia de una planta, pues que no va a generar, digamos, la energía suficiente para poder desarrollarse, ¿no? Ah, la fotosíntesis es un proceso muy importante en la planta que le da, digamos, la energía para que la planta pueda desarrollarse con gran facilidad y al no tener, digamos, una fotosíntesis, pues el rendimiento, la calidad de esa planta, pues va a ser muy pobre, ¿sí? Entonces, eso en lo que concierne a oidio. Ahora, ¿cuáles son los signos de oidio? La presencia, digamos, de oidio tienden a ser cuerpos esféricos, castaños oscuros, que son los cleistoctecios, ¿no? Muchas veces son subglobosos, ¿sí? Los cuales presentan numerosos apéndices. El micelio es delicado, a modo de manchas, claramente visibles en el raquis y foliolos, cubriendo toda la superficie foliar. Estas manchitas que ustedes ven en la imagen, por ejemplo, esa blanquecina, que es tipo, digamos, pareciera como que si le hubieran echado talco, digamos que si nosotros vamos y analizamos ese polvillo, vamos a ver que estamos ante, digamos, la presencia de un oidio. Es importante entonces, desde luego, saber en laboratorio, ver cuáles son la presencia, cuáles son las formas de cómo se presenta este oidio, ¿no? No es que yo voy a mi vivero y veo una mancha blanca y bueno, ya estoy ante la presencia de un oidio. Puede ser que de repente haya presentado, sea otra cosa y no sea oidio. Entonces, para ello, pues tenemos que sacar la muestra y ver las formas de cómo se presenta digamos, esta enfermedad para saber si es o no es un oído, ¿sí? Se evalúa, desde luego, pues, ¿no? Fusarium, otra enfermedad, un hongo que, digamos, generalmente ataca o en su mayoría al sistema radicular. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Fusarium ingresa, digamos, a la planta a través del sistema radicular, lo que va a causar es pues, que un atrofiamiento, ¿sí? Este atrofiamiento lo que va a ocasionar es pues, que la planta no tome los nutrientes y el agua que requiere para poder desarrollarse. Y ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver en las imágenes, las últimas que están a la mano, digamos, derecha, la, la cuarta y la quinta, cómo es que se presenta este hongo, ¿no? En las plantas. Miren ustedes la calidad, cómo la planta termina, pues, muriéndose por completo, ¿no? El- el- la- esto, pues, desde luego va a ser debido a que el sistema radicular ha sido atacado por completamente por Fusarium falciparum y la planta, pues, al no encontrar de dónde alimentarse, de dónde tomar los nutrientes, pues va a ir decayéndose. Primero se estresa, luego se va defoliando, luego muchas veces el color va cambiando de un color verde a un color amarillo, las hojas se van cayendo y por último, pues esta planta lo que va a hacer es que la corteza o la parte de su tronco, ¿no? Se va a ir secando. Y a las finales va a terminar muriéndose por completo la planta, ¿no? Entonces, y ahí tienen ustedes, por ejemplo, Conidius de Fusarium. En la imagen de medio tienen ustedes la presencia de un conidio de Fusarium. ¿Y por qué les muestro
estas imágenes de los conillos de Fusarium y de las enfermedades anteriores que he mencionado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a analizar esta enfermedad, tenemos que ver cómo se presenta, cuáles son las formas que tiene, las características que presenta. Y si nosotros observamos, vamos viendo de que tiene una estructura, digamos, alargada, ¿no? Es algo algodonosa o tiene algún color característico, pues tenemos que ver de cuáles son las formas que se presenta esta enfermedad, ¿no? Y por eso una imagen de este fusarium es importante para que cuando nosotros lo observemos en el laboratorio podamos saber cómo es su forma y cómo se presenta en las situaciones de vivir, ¿no? Por ello es lo que les muestro la imagen de un conillo de fusarium. Y otras enfermedades que también se presentan, pues es eh, ustedes pueden ver ahí, botritis, ¿no? Y un ratito, disculpen. Ya, ok. Se me había tenido un pequeño problema. Ok, ahí tienen otras enfermedades ustedes, botritis y repotriche, ¿no? Son enfermedades, digamos, que también se presentan, digamos, en los viveros, ¿no? Y desde luego, pues hay tratamientos para todas estas enfermedades. Eh, ¿Cuáles son las pautas de manejo entonces? En la actualidad sabemos que los problemas sanitarios, ¿no? Son observados desde dos enfoques. El preventivo, que muchas veces nos relacionamos con el tema cultural, y el curativo, pues que ya es cuando erradicamos, digamos, este problema sanitario. Las acciones preventivas están orientadas a evitar o reducir las fuentes potenciales de contaminación y las acciones curativas están enfocadas en reducir la densidad de la población del agente perjudicial. El concepto de manejo integrado de enfermedades está dado por diferentes estrategias de control químico, biológico, cultural y en otros casos la resistencia de plantas, no plantas genéticas que sean resistentes a dicha enfermedad. Esto incluye cuatro principios. ¿Cuáles son? La exclusión, que previene la entrada del patógeno; la protección, que protege a las plantas de la infección; la erradicación, que elimina al patógeno luego del desarrollo de la enfermedad; y por último, la resistencia, ¿no? Que viene a ser el manejo mediante la genética. Conclusión, para simplificar su implementación, la exclusión, protección y resistencia podrían, digamos, enmarcarse como medidas preventivas y la erradicación se puede considerar como dentro de los factores de curativo. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, una imagen, desde luego, que tienen ustedes, por ejemplo, la planta. La planta se reproduce, ¿no? Pero dentro de ello, en el sistema radicular, pues, ¿no? Existen rastrojos, residuos de algún hongo o bacteria, que lo que hace es reproducirse, desarrolla síntomas y desde luego signos, los cuales van a ser motivo para poder incubar o invadir, y cuando una vez incuban o invaden la planta, comienzan a infectar la planta y consecuencia trae problemas de desarrollo en la planta. Ahora, hay también un factor que puede ser la dispersión y la inoculación de una enfermedad. Cuando esta enfermedad, digamos, se dispara, tiende a dispersarse por todos lados, ¿no? Puede atacar a otras plantas vecinas que se encuentran cerca de ella, ¿no? Entonces es importante, entonces, por eso, hacer tratamientos muy minuciosos
a cada planta que nosotros estamos este, curando o protegiendo, ¿sí? La, por ejemplo, también cuando hablamos de reservorios, digamos, de la enfermedad, existe también una inoculación de esta enfermedad, ¿no? La cual hace o genera que pueda ingresar si existen condiciones adecuadas y la planta, digamos, tiene alguna abertura, está pasando por un problema de estrés, ¿no? Esta inoculación puede ingresar en la planta y nuevamente generar una etapa de reproducción, desarrollo de signos y síntomas, incubación e infección. Por ello, vuelvo a repetir, es importante entonces que las condiciones de nuestro vivero sean las adecuadas para la planta que estamos desarrollando, ¿sí? La humedad, la temperatura, son factores muy importantes que se tienen que tener en cuenta porque ello va muchas veces a definir la presencia de alguna plaga o de alguna enfermedad. El manejo integrado de enfermedades, entonces, en resumen, ¿sí? Ustedes pueden ver de que, por ejemplo, ahí tienen en la imagen, tienen una propagación sexual y una propagación asexual. Muchos de los presentes ya tendrán conocimiento de lo que es una propagación sexual y una propagación asexual, ¿sí? La propagación sexual se realiza muchas veces por semillas y la propagación asexual a veces son por estacas, guías, ¿no? Eh, la propagación son distintas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, en la semilla, ¿sí? Cuando se siembra, hay que tener cuidado y hacer una desinfección antes de ponerla en el campo o de ponerla en el sustrato. ¿Por qué? Porque muchas veces estas semillas que la hemos cosechado de una planta, ¿no? No sabemos si, digamos, está infectada por alguna enfermedad. Entonces, ¿podemos sembrarlas? Sí. ¿Van de repente a germinar? Sí. Pero ¿qué va a pasar? Que a la larga vamos a, a tener presencia de algún síntoma que pueda estar presentando esta planta en comparación a otras plantas que sí tienen una desinfección antes de, digamos, de ser puesta en el sustrato. Vamos a ver después que a veces también son fácilmente atacadas por insectos, ¿no? Porque están expuestas al no ser curadas o tratadas, están expuestas tanto al ataque de alguna enfermedad como al ataque de insectos. Por ello, entonces, es importante que tanto en la propagación sexual como en la sexual tengamos o hagamos uso de una desinfección para poder evitar pues la presencia de, de algún síntoma. Tenemos que darle antes de que lo sembremos o lo propaguemos, darle la desinfección adecuada que requiere, ¿sí? Bueno, esto de acá lo voy a pasar rápido, pero se los voy a hacer llegar porque aquí están, o aquí en estos cuadros vamos a encontrar las medidas preventivas en lo que concierne, por ejemplo, a materiales de propagación, ¿no? La elección, por ejemplo, de la semilla del árbol, el acondicionamiento de las semillas, el almacenamiento de las semillas y la siembra, todos tienen que tener una medida preventiva para poder evitar la presencia de una enfermedad. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, algunas medidas, cómo podemos prevenirlas, ¿no? Desinfectar previamente las bolsas, es algo muy, muy usado, muy común. Retirar las partes, digamos, carnosas de los frutos, si es necesario realizar tratamientos con fungicidas, ¿no? Utilizar materiales genéticos de buena calidad, no cultivar a altas densidades, es decir, todas las medidas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Hablando de materiales propagativos,
pero también hay medidas en plántulas, plantines o plantas de mayor tamaño. ¿Cuáles son las medidas? Ahí tienen ustedes, ¿no? Inspeccionar las plántulas, utilizar contenedores de tamaños adecuados, eh, evitar heridas en las plantas, usar hongos benéficos como las micorrizas, ¿no? Que puedan combatir los hongos patógenos, ¿no? De la planta, evitar una fertilización excesiva, evitar cultivos de altas densidades. Bueno, ahí tienen ustedes todas las medidas necesarias que puedan tomar. Para instalaciones y equipamientos también existen medidas, las cuales están detalladas ahí. Para el sustrato también existen unas medidas, ¿no? Recomendaciones que se tienen que tener en cuenta. Conocer su procedencia del sustrato, utilizar el suelo o digamos, sustrato inerte, realizar tratamientos químicos, esterilización con vapor, evitar el uso de sustratos con alto contenido de materia orgánica y pH relativamente ácidos, todos los factores que se tienen que tener en cuenta. Igual para el agua de irrigación, igual para el personal de vivero, ¿sí? Que también tiene que tener un control o una recomendación de cómo puedan manejar las plantas y también otros materiales vegetales. El material de propagación también, también tiene recomendaciones. Otros materiales vegetales también. Y por último, las instalaciones y equipamiento. ¿Cuáles son las recomendaciones a manejar? Todo ello, desde luego, va a ayudar a que la presencia de una enfermedad o una plaga pueda ingresar a nuestra planta, ¿sí? Y cuando hablamos pues ya de plagas, pues vamos a hablar de insectos descortezadores, ¿sí? Son los que se alimentan de los tejidos del floema de la corteza interior de la planta. Bueno, si ataca a los tejidos del floema, sabemos que ahí es donde se mueve, digamos, la savia que la planta toma, y si se alimenta o obstruye esta parte del floema, vamos a tener una planta, pues, con baja presencia e incluso va a ocasionar la muerte, rápida de la planta. Bueno, ahí hay unos ejemplos de algunos insectos que ustedes pueden ver. Ahí hay una imagen también por ejemplo, el mecanismo de sobrevivencia de una planta, ¿no? Cuando es atacada por un insecto, emite una sustancia, ¿no? Que lo que hace es, a modo de resistencia a la planta, bota ese exudado para poder avisarnos de que está al ataque o expuesto de algún insecto que pueda ingresar a él, ¿no? Entonces, eso es en lo que concierne a insectos descortezadores. Pero también existen insectos barrenadores del xilema, ¿no? Que también son de carácter muy importantes en considerarlos. Existen también insectos defoliadores y hacen defoliar la planta, quitarle o reducirle el follaje, y sabemos que si no hay follaje en la planta, pues no va a haber, digamos, una buena fotosíntesis de la planta. La planta es, digamos, el alimento por donde cual la planta pues realiza el proceso de la fotosíntesis. Si no hay hojas, no hay estomas. Si no hay estomas, no hay fotosíntesis. Si no hay fotosíntesis, la planta no va a tener la resistencia o, digamos, la energía que necesita para poder realizar todas sus etapas fenológicas posteriores que van a venir. Entonces, también es importante entonces considerar que estos insectos depredadores no ingresen a nuestra planta, ¿no? En este caso a nuestro vivero. Y también existen insectos que afectan yemas terminales y brotes, y que también es importante evaluarlos, monitorearlos para evitar, digamos, la presencia de estos insectos. Insectos que atacan a las semillas,
también son comunes y también hay que evaluarlos, monitorearlos. Los coleópteros, por ejemplo, son los que generalmente se alimentan de las semillas, ¿no? Las larvas, el estadio, el estadio que presente, sea primero, segundo, tercero o cuarto estadio, la planta se alimenta con la finalidad de poder, perdón, el insecto se alimenta hasta más no poder con la finalidad de poder empupar y luego pues pasar al proceso de desarrollo de etapa adulta, ¿no? Entonces, por eso tenemos que evitar también estos insectos y por ello lo que le mencionaba era el tema de la desinfección de las semillas, ¿no? Para evitar que sea atacado por algún insecto. Ahí tienen algunos insectos comunes, como son el chopopos, ¿sí? Es un insecto que en la actualidad es una de las especies de las plagas más polífagas, atacando a casi todo tipo de plantas, tanto en viveros como en plantaciones establecidas. Sus daños, pues, son cortes irregulares en las hojas, los cuales son acarreados a sus nidos para el crecimiento de un hongo del cual se alimentan, ¿no? Sus opciones de manejo, ahí la tienen ustedes, la pueden observar, a tratamientos, ¿no? Por medios de aguas jabonosas o detergentes, ¿no? Barreras vivas que puedan evitar la presencia de ello, este, como lo mencioné, traslados de tierra de una parte a otra, eliminación de colonias de este insecto, son una de las medidas que se puedan tomar como manejo. Las babosas que les mencioné al comienzo, ¿sí? También son un problema común que también tenemos que ver, pues, ¿no? Identificarlas y darles su manejo, ¿no? Estas, pues, generalmente atacan a las hojas, las ramas y brotes tiernos, ¿no? Raspando, digamos, la superficie de donde se encuentran. Y cuando el ataque es, pues, en ramas jóvenes, cercanos a los brotes, digamos que y raspan toda la cáscara de brote y las ramas se secan. De igual manera, pues raspan el tallo, las plántulas, ¿no? Y en casos severos, pues las poblaciones adultas también son atacadas por estas babosas, ¿sí? Eh, entonces, ya para terminar, creo que es importante entonces ver de que si nosotros eh, no sabemos o queremos saber qué es lo que está pasando con esta planta, es necesario hacer un muestreo ya sea de la parte foliar, del sistema radicular, del fruto o de las flores, ¿no? De lo que la planta esté presentando el síntoma, tengamos que sacarlo. Y este muestreo pues tiene que ser llevado al laboratorio, ¿no? Lo más rápido posible. Y desde luego, en esa muestra que estamos enviando, tienen que ir pues todos los datos requeridos que el laboratorio necesita para poder dar un diagnóstico de lo que está pasando con esa planta, ¿sí? Y en algunos casos, pues, se tiende o eh, se envía fotos de lo que está presentando la planta. No es necesario, pero en algunos casos sí es recomendable, ¿no? Y esto puede remitirlo al laboratorio con urgencia para que ellos puedan dar el diagnóstico respectivo. Sabiendo ello, pues vamos a tener una definición más clara de qué es lo que está pasando con nuestra planta, ¿no? Y así poder descartar qué es lo que, digamos, si es un problema de plagas, de enfermedades o de deficiencia, ¿no? Y esto nos va a ayudar a que para la próxima, cuando tengamos otra presencia de algún síntoma, podamos decir con claridad qué es lo que está pasando o qué es lo que tiene nuestra planta, ¿sí? Bueno, eso sería, digamos, lo que concierne a plagas y enfermedades en viveros forestales, ¿no? Desde luego hay más plagas, hay más enfermedades, lo que yo les he puesto ahí, ¿no? Son algunas, y pues justamente sabiendo de que hay en algunas situaciones presentan algunas plagas, otras no, les voy a hacer llegar también materiales adicionales a esta presentación, ¿sí? Dos materiales adicionales que detalla con claridad
todas las plagas que se presentan en vivero y que pues ustedes pueden ver cuáles son los síntomas, los signos y los tratamientos que se pueden seguir, desde luego, ¿no? Son materiales adicionales que les voy a enviar, adicional a la presentación del día de hoy, ¿sí? Bien, eh, su diapositiva no va a pasar, dice Sofi. Sí, claro. Sí, Sofi, sí, las diapositivas sí las voy a pasar para que las puedan tener, pues, ¿no? Y revisar y comparar también con la información que les voy a enviar adicionalmente, ¿sí? A ver, voy a leer sus preguntas, si las tuvieran, ¿sí? Acá hay unas preguntas que me han dejado en el chat que la voy a responder para poder resolver su pregunta. Eh, Acá hay una pregunta de Dina que me dice, en las fotos se muestra as y en vez de otro problema que tengo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo controlar? Ah, Dina, tu pregunta creo que no, no, no lo entenderla muy bien. Dice, en las fotos se muestra as y en vez de otro problema que tengo. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo controlar? ¿A qué problema te refieres? Para poder, Amigo, digamos. ¿Perdón? es en ornamentales, no sé si es plaga o enfermedad, es en ornamentales, es una orquídea la que he enviado. En las hojas se ve tanto, le he enviado la foto tanto por el as y por el en vez. No sé si es plaga o enfermedad, pero eso es lo que más me afecta, ¿no? De repente alguna recomendación que puedas darme, no sé qué puedo, algún producto, insecticida o fungicida, no sé qué aplicar. Ya, correcto. Si tienes, digamos, la presencia de lo que, este, en problemas en el as y en el en vez, pues como lo mencioné, hay dos formas, ¿no? De poder, erradicar, digamos, o controlar el problema, el preventivo y el curativo, ¿sí? Dependiendo de la intensidad, ¿sí? Y ahí entra lo que es la incidencia y la severidad del problema, ¿sí? Sobre todo la severidad, eh, tienes que definir qué es lo que cómo vas a controlar este problema. Si es una incidencia o la intensidad es baja, pues lo recomendable es hacer un control preventivo, ¿sí? Preventivo haciendo uso, pues, de productos, digamos, biológicos, si es plagas, también hacer uso de insectos controladores, ¿sí? En cuanto a químico, ¿sí? Bueno, pues en la parte química, pues vamos a encontrar una gama de productos que puedan, digamos, ayudarnos a controlar, ¿no? Va a depender entonces, en todo caso, como te puedo repetir, de la intensidad que está afectando, digamos, a tu planta, ¿sí? Eh, pero primero es importante que definas si es un problema de plagas o es un problema de enfermedad, ¿sí? Tienes que hacer la evaluación correspondiente, el monitoreo adecuado para que puedas determinar si es un problema de plaga o de enfermedad, ¿no? O quizás un problema relacionado a lo que es eh, insectos eh, que migran, como son los trips, ¿no? Los ácaros. Entonces, todo ello tienes que evaluarlo, ¿no? Y con un control cultural que te podría recomendar y que si es el caso, podrías hacer la eliminación o la erradicación de esa parte, ¿no? Si es un problema de hoja, podrías de repente quitar esa hoja, ¿sí? Y desde luego, pues, eliminarla, ¿no? Para que no puedas tener mayor proliferación de ese problema, ¿sí? Entonces sería uno de los motivos como puedes de controlar el problema que estás teniendo en tu planta. ¿Sí?
Creo que, has enviado unas fotos, Lina, ¿no? Sí, Allá, también te envié una foto de un geranio, también ese es otro, no sé, bacteria creo es, no sé cómo controlarlo. sí, correcto, Siempre sí, me sucede. sí, sí. Ah, da la impresión de que, da la impresión de que el problema que estás teniendo tú ahí, pues sea un problema de algún, eh, de algún hongo, ¿no? Tendrías que evaluar y también descartar la parte radicular, ¿no? Descartar si de repente no siempre los síntomas de arriba en la hoja van a ser por algún tema de enfermedad. También de repente, pues abajo hay un problema que está ocasionando que esa planta presente ese síntoma, ¿no? Evalúa la parte radicular y observa, fíjate si es que también hay algún problema ahí, ¿no? Aunque dudo que sea, digamos, un problema regular porque veo que ahí estás utilizando sustratos, pero de todas maneras descártalo para que puedas tener un diagnóstico más claro del problema, ¿sí? A ver, ¿qué más? A ver, acá tengo otras preguntas que me acaban de hacer. Dice, eh, posiciones auriculares o chupadera es más frecuente. Sí, eh, Alicia me dice, sí, bueno, en realidad los problemas radiculares que son problemas muchas veces fúngicos, son muy complicados, ¿no? de erradicar. Hay situaciones en las que yo he visto de que se hacen tratamientos, aplicaciones casi permanentes para poder erradicar un problema fúngico radicular en las raíces, ¿no? Porque ya cuando están en las raíces, es ya difícil eh, que pueda, digamos, el hongo salir de la planta. Por lo general termina acabando con la vida de aquella planta, ¿no? Pero sí en el suelo podemos disminuir la presencia de un hongo para que no podamos tener más adelante otros problemas de pudrición radicular, ¿no? A ver, ¿qué más? Ah, ¿Los hongos fitopatógenos son solamente seis, Oscar? No, no son solamente seis, ¿no? Son más, ¿no? Pero digamos que ahí en la presentación que yo mostré, digamos, ah, los más comunes o los que, digamos, más se presentan en las plantas, ¿no? Hay una infinidad de hongos fitopatógenos, ¿no? Eh, en la presentación, si ustedes pueden ver, habíamos visto de que los hongos son los microorganismos más abundantes e incluso por encima de las bacterias, ¿no? Entonces, si yo digo que son solamente seis, pues no estoy, digamos, me estaría contradiciendo, ¿no? Entonces, los hongos fitopatógenos son más, ¿sí? Son más. Pero los que, digamos, más comunes, más frecuentes, los que atacan a nivel de vivero, digamos que serían seis, ¿no? Ahora, hay otros hongos que atacan a nivel de campo, y ahí pues ya se extiende la gama de hongos fitopatógenos, ¿sí? Eh, a ver, dice acá, yo trabajo más con ornamentales. En la foto se muestra el principal problema que me ataca. ¿Cómo puedo controlar? Creo que esa es la pregunta que me hizo Dino, ¿no? Que ya más o menos le puede dar la respuesta. Eh, a ver, acá me dice, Sofía también me dice, ¿qué le aplico en caso que tenga problemas de ácaros? En en la, hay voy a tratar de descargarlo, ¿sí? Voy a tratar de descargarlo. Hay una separata, ¿sí? Que está, digamos, certificado o validada por el SENASA, ¿sí? Que muchas veces nos da las recomendaciones adecuadas, de los productos que nosotros podemos utilizar en nuestro vivero. No es que me recomiendan un producto, me dicen, aplícale esto, yo le aplico. Hay productos que son validados, ¿no? Y que SENASA te da y que
tienes que utilizar esos productos dentro del parámetro que ellos han establecido, ¿sí? Si no, digamos, cumplo con esa normativa, pues muchas veces el SENASA, que a veces va a los viveros, termina por sancionar, digamos, nuestras plantas, ¿no? Porque no estamos cumpliendo con los parámetros que ellos nos están brindando, ¿no? Y como te menciono, Sofi, voy a descargar ese manual para que puedas tenerlo y puedas ver cuál es digamos, el producto que tú puedes aplicar y la dosis recomendada a la cual puedes, digamos, este, tratar tu problema, ¿no? Del mismo modo, para el caso de las babosas, ¿no? Es muy curioso que me digas que también tienes presencia o problemas de babosas, ¿no? Las babosas, por lo general, no son, digamos, muy comunes. Si en caso lo tuvieras, pues también hay tratamientos que dentro de todo el SENASA te brinda, o puedes hacerlo pues de forma muchas veces manual, ¿no? Dependiendo de la intensidad que tengas, pues quizás si me dices que tienes una intensidad muy grande, pues tienes que hacer el uso de algún producto químico, ¿no? Pero si es tu severidad es muy poca, puedes hacerlo de repente de forma manual, ¿no? Entonces, pero igual te voy a conseguir ese material para que puedas tenerlo a la mano, ¿sí? Y puedas ver cuáles son los productos que tú puedes aplicar y las dosis que puedes aplicar de acuerdo a lo que ha establecido el SENASA, ¿sí? Bien. A ver, hay una última pregunta de María. María Guevara me dice, al activar microorganismos en almácigo, ¿puedo disminuir el ataque de enfermedades? Tendrías que, digamos, decirme microorganismos me imagino que te refieres a microorganismos benéficos, ¿sí? No creo que me estés hablando de microorganismos patógenos, ¿no? Si me hablas de microorganismos benéficos en almácigo, si pueden disminuir el ataque de enfermedades, sí, sí, sí. Hay microorganismos como por ejemplo, lo mencioné, las micorrizas, eh, Beauveria, ¿no? Rhizobium, ah, microorganismos que dentro de todo lo que van a hacer es que, Pasteuromyces, ¿no? Lo que van a hacer es pues disminuir, ¿sí? La presencia de ciertas enfermedades, ¿no? Las micorrizas son un buen microorganismo que ayuda bastante a lo que es el tema de enfermedades, ¿no? Entonces, si tú le vas a aplicar, enhorabuena, ¿no? Pero eso sí, aplica y evalúalo. No es que le aplico porque me dijeron y lo voy a aplicar y tiene que, ¿cómo se llama? Y a simple vista voy a observar y voy a ver. Cuando tú pruebas un producto o aplicas un producto o usas un producto, ya sea un microorganismo o un producto químico, evalúalo, ¿sí? Ah, hazte un programa de evaluación, eh, descarta y fíjate la parte radicular, si realmente está controlando, si no está controlando, y de repente tendrías que aumentarle un poco la dosis, entonces se evalúa, ¿no? Para poder tener un programa claro de que si lo que yo estoy aplicando me está beneficiando o a la larga de repente estoy aplicando pero no me está haciendo ningún control. Para eso entonces es importante hacer una evaluación, un monitoreo que ayude al control, digamos, de las enfermedades, ¿no? Bueno, eso sería en lo que concierne al tema creo, de las preguntas, ¿no? Eh, Me ha funcionado muy bien en chopadera de pinos radiata. Claro, sí. Los microorganismos benéficos, como te digo, sí, sí, sí ayuda bastante, ¿no? Si lo aplicas de la manera correcta y bajo las condiciones adecuadas, desde luego también, ¿sí? Vas a tener una respuesta muy positiva del uso de los microorganismos, ¿no?
En microorganismos hay una gama. Tendrías que utilizarlos y ver, pues, la respuesta que te está dando en tu planta. Muy bien. Eh, Creo que esa sería todas las preguntas por hoy. Igual, si tienen alguna otra duda, alguna otra consulta, bien la pueden dejar este, mm, eh, acá o me la pueden hacer en la siguiente clase que vamos a tener. ¿Sí? Bien. Eh, ya estando con la hora también apretada, una vez más gracias por su presencia, por su participación y ya nos estaremos viendo pues entonces para la próxima capacitación del tema que continúa después de esto. ¿Sí? Les doy las buenas noches, que, que puedan, el material los voy a hacer llegar a más tardar mañana por la mañana, para que lo puedan tener y estaré atento pues a cualquier duda, cualquier inquietud que tengan. ¿Sí? Muy buenas noches con todos y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.